Bueno, pues vamos a iniciar con la prédica. Para los que no me conocen en línea, yo soy el pastor Marco Rodríguez, mi esposa es la pastora Ceci, esta es la iglesia Alive y es un privilegio poder predicarte, compartirte la palabra de Dios. Mi anhelo, mi deseo es que el día de hoy Dios hable a tu corazón, traiga esperanza, traiga paz, que tú te encuentres con Jesús, que pongas tu atención en Jesús. Amén. Y que te des cuenta que Él es real, que tiene planes para tu vida, tiene mensajes, tiene dirección, quiere que lo conozcas cada día más. Vamos a hacer una oración antes de iniciar la palabra, la prédica. Cierra tus ojos si es tu deseo. Vamos a iniciar. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu palabra que tiene poder para transformar nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo respalde la palabra con poder, que penetre hasta el corazón de cada persona, que el día de hoy traigas libertad, convicción, que rompas toda cadena, toda atadura de amargura, de cualquier vicio, cualquier adicción, que tú traigas libertad a nuestras vidas, que traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos dejes ver el día de hoy que tú estás con nosotros, no importa qué, y tú nos amas. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy la palabra, la prédica, yo le puse enseñanzas de Jesús. Enseñanzas de Jesús. Jesús tiene muchas enseñanzas para nuestra vida, ¿verdad? Mucha información, muchas cosas tenemos que conocer, que saber, que abrazar, que entender. Y pues nos puede llevar toda nuestra vida a conocer sus enseñanzas. Pero son enseñanzas que tenemos que abrazar, conocer, entender. Y yo quiero el día de hoy compartir de algunas que Dios puso en mi corazón en esta enseñanza para tu vida, para mi vida. Vamos a ir a Mateo 7:1-2. Mateo 7:1-2. Mateo 7:1-2. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Dice Jesús, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Amén. Dice la palabra, es una enseñanza que si tú juzgas a otros, de esa misma forma está hablando de que Dios nos juzgará, pero también de la forma que tratemos a otros, a algunas personas vamos a ser tratados. Si juzgamos, yo puse aquí, wow, Señor, perdónalos a todos, ¿verdad? Perdónalos, no les tomemos en cuenta sus pecados. Pero muchas veces llegamos a la iglesia, entramos a la iglesia, yo les digo, cuando estamos adorando y alabando a Dios, cierra tus ojos, no porque sea algo místico, sino para que no te distraigas, porque yo soy muy visual y yo sí tengo mis ojos abiertos. En lugar de concentrarme de adorar y alabar a Dios, estoy pensando en ya trae una manchita en el pantalón, o se vino despeinado, muchas cosas, ¿verdad? Estoy pensando. Entonces muchas veces, hay veces que de este versículo que dije, no juzguen, ¿verdad? Yo casi a lo mejor digo, bueno, cuando entres a la iglesia, cierra tus ojos, ¿verdad? Y concéntrate en Jesús nada más, porque muchas veces es innegable que nuestro pensamiento nos lleve hacia allá o se enfoque en diferentes cosas visualmente, pero a través también de muchas situaciones. Pero la palabra dice, no juzgues.
no juzgues, ¿verdad? La pastora decía en la reunión de servidores que tuvimos el miércoles, no supongas nada, no critiques, aquí no chismeamos, no murmuramos. Yo les decía, cuando tú tengas una duda, algo, no le preguntes a alguien más, ven directamente con los pastores y te la vamos a resolver, porque aquí somos transparentes, tenemos una política de ser transparentes, de no ocultar las cosas, ¿verdad? Entonces, ven directamente, no hay que juzgar, no hay que suponer, nos dice la palabra. Muchas veces está en nuestro pensamiento, en nuestra cultura, en nuestros hábitos, pero la palabra nos dice eso. Y en Mateo 7:3 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo o de tu hermano cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Ay, joder, ¿verdad? Estamos preocupados, distraídos de si pasó, de si el hermano dice esto. Y Jesús dice, ya te sacaste el tronco de tu ojo, ya eres perfecto, ya estás realmente dando el fruto que yo te he mostrado a lo mejor. Si todavía no, tu vida no crees, ya te evaluaste y todavía no das esos frutos que ya te enseñó Jesús, entonces no juzgues, ni aunque empieces a dar fruto, tampoco juzgues. Pues no te enfoques en las cosas, enfócate en ti, enfócate en Jesús. Yo creo que una de las cosas que nosotros, o que yo hablo por mí, hablo de nosotros, de la pastora y yo, pero hablo sobre todo de mí, que no, mi corazón no se resintió, no se endureció, no me aparté. Es que desde un principio yo entendí que mi atención siempre tenía que estar en Jesús, en el llamado que Él hizo a mi vida, en lo que estaba haciendo en mi vida en ese momento. Y no importaban las personas, si había confusión o había desánimo, o un líder hacía una cosa, otra cosa, o el mismo pastor. Yo siempre entendí que yo venía por lo que Dios tenía para mí, y que estaba muy consciente de que había muchas cosas que Dios estaba haciendo en mi vida. Entonces es algo de las cosas que Jesús nos dice. Tenemos que entender y no juzgar nunca, sino enfocarnos en lo que Dios quiere hacer con mi vida. Porque cuando me enfoco en las personas, obviamente no veo lo que Dios está haciendo en mi vida, o no me concentro en lo que Dios quiere hacer en mi vida. En Mateo 7:6 estamos viendo enseñanzas de Jesús. ¿Tú las conocías esas? Y dices, bueno, y esas yo ya las conozco, pastor. Bueno, pero a veces se nos olvida, porque a veces entonces, ¿por qué juzgamos? ¿Por qué nos enfocamos en la otra persona en lugar de enfocarme en mí? No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa, dice Jesús. No arroje sus perlas a los cerdos. Ay, joles, dice, qué palabrón, ¿verdad? Hay otra palabra que dice a los perros. Dice, porque las pisotearán y luego se darán la vuelta y los atacarán. Amén. Dice, no desperdicies tus perlas con los cerdos. Y muchas veces, hay veces que tenemos que ser sabios y tenemos que entender, y eso con el enfoque correcto en el amor es algo que tenemos que entender, y que Jesús nos habla de guardar nuestros corazones. Porque hay veces que hay personas que tú vas y compartes con ellas, pero realmente son personas que no van a recibir y que nada más están atacándote, ¿verdad? Pero Dios nos habla a guardarnos, pero Dios siempre nos lleva más allá. Te voy a platicar por qué. Yo me acuerdo, yo tengo un chat de amigos, se llama Bulldogs. Yo jugué fútbol americano de chico, de los 12 años a los 25, 26 años. Y hace tiempo, tengo 53 años, 54 años creo que tengo. Bueno, algo así por ahí, ¿no? Entre 53 y 54, se me olvida. Pero tengo un chat de Bulldogs que la verdad ninguno de ellos son cristianos, son creyentes. Y yo a veces, cuando se abrió ese chat hace, no sé, como 10 años, a lo mejor 5 años, no me sé las fechas. Primero unos amigos que son católicos y otro que es medio agnóstico querían como debatir. Yo compartía versículos
porque pues uno de mis propósitos es compartir la palabra de Dios con la gente que está cerca de mí siempre, pero no saturarlo, sino de repente compartía. Y de repente un amigo que es agnóstico y otro que es súper católico quería como debatir, ¿verdad? Pero pues Cristo no me llamó a debatir, me llamó a compartir la palabra. Y de repente hizo un grupo de los otros tres que para debatir, y yo me salí, no, pues a mí no me interesa estar con un grupo de puros cuates que quieren nada más debatir. Yo quiero estar con los pecadores, ¿verdad? Con los que no conocen, con los que de repente me rechazan, pero de repente compartí. Entonces este amigo que es agnóstico, que cree en Dios, pero trae un cholo de rollos de filosofías, me decía, no le tires tus cerdas a los perros, no le tires tus perlas a los cerdos, y me decía, pero yo digo, no, pues si Dios creyó en mí y me alcanzó, es por su gracia, es por amor, ¿verdad? Hay muchos versículos que dice la palabra que tenemos que amar a las personas difíciles de amar, a las personas perversas, que tenemos que alcanzarlos. Entonces, cuando tú tienes el entendimiento correcto, sí, guardas tu corazón, no compartes en donde sabes que no tienes que compartir, pero no se trata de que nadie me merece, ¿verdad? Oye, yo ya estoy en otro nivel, sino al contrario, ser sabios para compartir. Pero la palabra dice que tenemos que ser cuidadosos conforme a la sabiduría que Dios nos va dando, porque yo he leído en 1 Corintios 13 del amor de Dios, que el amor de Dios tiene que estar en nosotros, ¿verdad? Que si tú sabes mucha Biblia, das palabras de profecía, haces milagros, tienes mucho conocimiento, pero si no tienes amor, no eres más que un platillo que hace mucho ruido, ¿verdad? Incluso dice, si das todo tu dinero a los pobres o a la iglesia, pero no hay amor en ti, no eres nada, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible, verdad? Si yo les predico que para darle a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pues tenemos que honrarlo y tiene que haber amor en nosotros, pero la palabra de repente nos dice, tú puedes dar todo y no tener amor. Y cuando yo hacía eso es porque entendía que el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, jamás se cansa, siempre perdona. Amén. Entonces, ¿cómo yo no voy a compartir de vez en cuando ahí? Por eso estoy en esos grupos. Y curiosamente al principio compartían de repente pornografía, obviamente yo no habría eso, pero después de un tiempo ya no hacen nada de eso. Yo creo que hay una influencia de compartir la palabra, ¿verdad? Poco a poco, en diferentes grupos. No solamente estoy en ese, estoy en otro grupo de amigos de la universidad. Yo estudié arquitectura y ya no comparten realmente eso. Y yo de repente comparto la palabra, no cada semana, a veces cada mes, a veces una palabra, una prédica, pero soy constante. Y cuando vienen los ataques, no, yo no peleo, no digo nada. Yo nada más sigo en lo mío, sigo enfocado en lo que Jesús me ha mandado a hacer. Es algo por el estilo, un ejemplo, ¿verdad? En Mateo 7, del 7 al 8, Mateo 7, del 7 al 8, dice la palabra, sigue pidiendo y recibirás lo que pidas. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Porque pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Amén. Esto habla de que tenemos que ser hombres y mujeres de fe, de confianza en Jesucristo, en quien nos ha llamado, en Dios. Hombres y mujeres de certeza, de convicción, con esperanza en Dios, en que Él nos escucha, en que Él oye nuestras oraciones, en que Él va a respondernos. Amén. Que tenemos que continuar en función de lo que Él nos ha llamado, de dónde estamos, de lo que Él nos ha hablado. Tenemos que perseverar. Porque dice aquí la palabra aquí en Mateo 7, 9, 11. Si ustedes, los que son padres, sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les darán una piedra en su lugar? Jesús te está diciendo, Dios es tu Padre.
Dios es tu creador, Dios es el que te formó. Tú no eres una casualidad, un accidente. Dios tiene planes para tu vida y Él te formó desde el vientre de tu madre. Él es tu Padre. Dice, o si le piden un pescado, ¿les dará una serpiente? Claro que no, ¿verdad? Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan. Amén. Está diciendo, Dios es tu Padre, tú eres su hijo. Él te ama, Él escucha tus oraciones, Él sabe lo que estás pasando, lo que estás sintiendo. Él te va a dar lo que necesitas. Él conoce tus necesidades. La palabra dice, busca el reino de Dios sobre todas las cosas y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces, todo pastor, todo lo que yo quiera. Bueno, aquí les enseñamos que todo conforme a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Y permaneciendo en los caminos de Dios, permaneciendo en la voluntad de Dios. Su voluntad es buena, agradable, perfecta. Aquí en Mateo 7:12, ¿verdad? Otra enseñanza. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Haz a los demás lo que quieras o lo que desearías que te hagan a ti. Le dicen la regla de oro. ¿Cómo te gusta que te saluden? ¿Cómo te gusta que te hablen? Primero yo creo que tenemos que entender el valor que yo tengo para poder dar valor a los demás. Obviamente tienes que entender que tú tienes un valor para poder valorar a los demás, porque muchas personas no se valoran a sí mismos y no le dan ningún valor a las personas, ¿verdad? Personas que han pasado por situaciones muy difíciles, que nunca experimentaron el amor de un padre, de una madre, experimentaron el rechazo, hubo amargura en sus corazones. Obviamente eso es lo que reflejan. Pero la palabra te llama a entender y experimentar el amor de Dios para tu vida. Aunque te haya pasado eso, situaciones muy difíciles, hay una oportunidad y Dios te da ese amor. Cambia tu corazón a pesar de lo que hayamos experimentado, para que nosotros podamos empezarle a dar un nuevo valor a las cosas, a mi persona, a las demás personas. Pero dice que tenemos que actuar de esa forma, hacerle a los demás lo que yo quiero o lo que esperaría que me hicieran. Esperar que alguien me perdone, que alguien no me tome en cuenta mis errores, que alguien no me tome en cuenta algunas veces mis chismes. Por eso la palabra dice, si tú te enteras que alguien habla mal de ti, perdónalo, porque acuérdate que tú también has hablado mal de otras personas. Amén. Pero nos va llevando a que demos pasos de obediencia, que practiquemos cosas pequeñas. Parecen cosas muy sencillas, pero muchas veces no empezamos a aplicar nada de esto. Simplemente pasa por, así como el viento, ¿verdad? Y se va. Y no lo aplicamos, no lo bajamos a nuestra mente, a nuestro corazón. Y Dios no va pudiendo hacer una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso tenemos que darle importancia a las enseñanzas de Jesús. Son muy importantes. Apuntarlas, yo te he dicho. Aprenderlas. Cuando llegue el momento, practicarlas. ¿Verdad? Paso, una a la vez, una a la vez. Por eso, mismo Mateo 7:13.
Mateo 7:13 dice, solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Amén. Dice, la carretera al infierno o a la perdición o a la destrucción es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta, al reino de Dios, a la vida, el camino de la vida. Para seguir a Jesús es un camino angosto, dice, un camino angosto y difícil, dice la palabra. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Amén. ¿Qué significa el camino estrecho? Hay veces que se predica como un estilo de vida, porque implica obediencia a Dios, implica humildad, mansedumbre, humillar mi corazón, implica un amor sincero. Es algo que es contracultural, que va en contra de la cultura, en contra de lo que me enseñaron, en contra de mis hábitos, en contra normalmente de lo que se practicaba en mi familia, de lo que practica mi familia. Va en contra de todo eso. Requiere renunciar a mi egoísmo y empezar a creer y seguir los mandatos de Cristo a pesar de las dificultades. ¿Tú sabías eso? Implica una decisión personal. No es la opción más popular ni la más fácil, pero implica una decisión personal. El camino ancho es cómodo, acepta las corrientes, la filosofía, el pensamiento del mundo, y muchos entran en él. El camino angosto exige un esfuerzo, exige una decisión, un esfuerzo espiritual, exige fe firme. Dice la palabra, y pocos la hallan, ¿verdad? Por eso la palabra aquí en 7:21-23, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Dice la palabra, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que esté en el cielo. Entrar por ese camino angosto implica hacer la voluntad de Dios. Tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Dios nunca se va a cansar de mí, siempre va a estar hablándote. Yo creo que esta no es la primera vez que Dios te habla. Dios desde mucho antes empieza a hablarnos, ¿verdad? Muchas veces lo rechazamos, no queremos prestar atención, pero ese camino implica hacer la voluntad de Dios. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Dice Jesús, pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. O sea, que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a poner atención en lo que Dios nos habla, nos dice, nos marca, los límites que Dios nos pone. Dice la palabra que los dones, cuando vayamos y prediquemos y hagamos la obra de Dios, las señales nos van a seguir, dice la palabra. Profecías, milagros, cosas sobrenaturales, eso nos va a seguir. Pero aquí Jesús también nos dice, eso no es lo más importante, porque muchas personas andan buscando eso, lo sobrenatural, o así era antes. Jesús dice, no tienes que buscar lo sobrenatural, eso no es lo más importante. Ni alguien que da profecías, no, pastor, es que me adivinó lo que, bueno, puede ser, pero eso no es lo más importante. Son señales que Dios utiliza para que tú creas. Pero lo más importante nos habla de hacer la voluntad de Dios. Aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de Dios, que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios.
Esa es una enseñanza. Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Dice, de repente podemos decir, ¿y ahora en qué me metí, verdad? ¿Y ahora dónde me trajeron, verdad? Si tú vienes por primera vez, yo nada más quería venir a sentirme bien, me sentía deprimido y me quería sentir bien, quería sentir bonito, quería sentirme aceptado, amado. Y dices, bueno, ¿y cómo le hago para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo le hacemos para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Porque tenemos que saber cómo hacer la voluntad de Dios. Primero, aquí yo puse 4 puntos. Primero debo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Conocer la voluntad de Dios para mi vida. En la iglesia predicamos, hablamos, discipulamos. Hablamos de la voluntad de Dios. Ya que la conozco, que la empiezo a conocer, obviamente al orar, a leer tu Biblia. El segundo, yo creo que es de los puntos más difíciles, es que debo aceptarla, ¿verdad? Debo aceptar la voluntad de Dios para mi vida. Cuando a mí me dijeron y yo entendí que mi matrimonio era para toda mi vida, el matrimonio era para toda mi vida, y yo de mes en mes me la llevaba diciendo, ya, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me quiero separar, porque ¿qué estoy haciendo? No, ¿qué estoy haciendo aquí? En mis emociones lo podía experimentar. ¿Qué estoy haciendo aquí, verdad? Por mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que acepté la voluntad de Dios en mi vida, que dije, la mujer que encontraste, que escogiste, es un regalo de Dios. La mujer que tú escogiste, ¿verdad? Aquí enseñamos a que tú tienes que escoger a tu esposo o a tu esposa. Tú tienes que escogerlo bien, conforme a las enseñanzas de Dios o que damos aquí. Pero la voluntad de Dios tienes que aceptarla. Tiene que llegar un momento que aceptarle, te des cuenta, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Ya que la aceptaste, el tercero es debes abrazarla, debes desearla. Es la voluntad de Dios para mi vida, porque es buena, agradable y perfecta. Ya que la abrazas, la deseas, el punto 4 es que debes darle prioridad a eso. Debes darle prioridad a eso. Por ejemplo, en mi matrimonio, si yo ya entendí que mi matrimonio es para siempre, que mi esposa es un regalo de Dios, y cuando encontré a mi esposa, Dios me mostró su amor, pero mi matrimonio no está muy bien, no me puedo comunicar, no me sé comunicar, ¿qué tengo que hacer? Pues darle prioridad a mejorar mi matrimonio, porque ya sé que la voluntad de Dios es madurarme a través de ese proceso. Voy con mis pastores, me dejo discipular, hago lo que me dicen, le doy prioridad a eso, ¿verdad? Si yo veo pornografía, acostumbrado a ver pornografía, la voluntad de Dios no es que veas pornografía. Eso es un pecado que te aleja de Dios. Voy con mi pastor, declaro mi pecado, oran por mí, Dios me va a dar libertad, empiezo un proceso. Soy transparente, ¿verdad? Así hay un hombre que ya no está aquí, tú no lo conoces, pero hace mucho tiempo llegó, decidió que esta era su iglesia y me dijo, pastor, nos vamos a congregar aquí. Yo tengo este problema, quiero empezar a darle cuentas a usted, estoy en este plan en internet que a mis mentores les llegan mis devocionales sobre ese tema y quiero ponerlo porque quiero ponerme bajo autoridad. Y digo, wow, ¿verdad? Una persona que llegó ya cuando decidió, dice, yo tengo esta problemática, pero sé que la voluntad de Dios es darme libertad. Un proceso, no sé cuánto tenía ese proceso, pero estaba priorizando su recuperación. Lo mismo con el tema que tú tengas, ¿verdad? Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Primero, debo conocerla. Segundo, debo aceptarla. Tercero, debo abrazarla, amarla, desearla. Cuarto, debo priorizarla, ponerla sobre todo lo demás. Amén. ¿Verdad? Somos hombres y mujeres entendidos que tenemos que empezar a caminar firmes.
Porque siempre la mayoría decíamos, primero yo, luego yo y después yo, ¿verdad? Decían, predicaba un pastor que tenía la cultura del yo-yo. Y en función de eso dirigíamos nuestra vida, tomábamos nuestras decisiones y no había cambios en nuestra vida, ¿verdad? No, pastor, yo tengo 10 años de cristiano, ¿verdad? Bueno, y ya le has dado prioridad, has establecido esos 4 puntos en lo que ya sabes que es la voluntad de Dios. Gracias. Entonces son enseñanzas, ¿verdad? No nada más siempre sentir bonito, son enseñanzas que nos pulen, que nos dirigen, que tenemos que apuntarlas, entenderlas, creerlas. Ya no estamos en una religión, estamos en una relación, una transformación, estamos en el reino de Dios y el reino de Dios se mide por sus resultados. Tenemos que ir avanzando. Si ya tengo un año aquí y todavía no puedo adorar a Dios, no puedo alabarlo, no puedo exaltarlo, algo no estoy entendiendo, algo no estoy haciendo. Cada vez Dios nos va llevando a que avancemos más, a que ya no sea yo, sino sea lo que Él espera de mí. Y que entendamos eso, cambiemos nuestra forma de pensar en diferentes aspectos. Amén. Al honrar a Dios con mis diezmos, mis ofrendas, ya tengo 3, 4, 5 años y todavía le doy lo que le sobra. Aquí enseñamos lo que enseña la Biblia. El 10% de lo que yo gano es de Dios, no me pertenece. Eso le pertenece a Dios y lo traigo a la iglesia. Ya generosidad es de ahí para arriba, ¿verdad? Si tengo ya 5 añitos y todavía no entiendo eso, pues tengo que avanzar, ¿verdad? Tengo que querer avanzar. En Juan 6:2 dice Jesús, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Dice, porque veían milagros, buscaban los milagros, querían ver lo sobrenatural y muchos lo seguían. Así pasa también el día de hoy. Juan 6:26, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les doy o les di de comer, no porque hayan entendido. Amén. No porque hayan entendido las señales milagrosas, porque las señales son para que entendamos. La palabra es para que entendamos, para que dejemos que Dios nos transforme. Juan 6:27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Él así se hacía llamar, el Hijo del Hombre. Era uno de sus nombres, que él se puso ese nombre, así se decía a sí mismo. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación, ¿verdad? Muchas cosas podemos necesitar o podemos desear o podemos querer o nos pueden faltar, pero Jesús dice, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Juan 6:29, Jesús les sigue enseñando. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Amén. Que creas en Jesús. Creer en Jesús es creer en lo que Él te habla, creer en su palabra. Creer para tu vida, que lo tomes, que lo abraces. Está hablando de la voluntad de Dios, pero tienes que creer, que conocerlo, que creas en Jesús, que creas en lo que Él te está hablando, que creas en lo que Jesús dice que eres y quien tú eres, que Él te ha llamado, que Él te ha escogido, que tú vales mucho, que no eres una casualidad, que no eres un error, que Él te va a fortalecer para que tú hagas la obra.
Él es el que te ha llamado aquí. Por eso estás aquí. Jesús te ama. Él vino a rescatarte, vino a reconciliarte con Dios, a ponerte en una relación correcta con Él. Vino a darte una nueva oportunidad de vida, una nueva forma de vivir y de pensar. Vino a estar contigo para siempre y eternamente. Que tú lo puedas sentir, lo puedas experimentar cada día. Que puedas darle el lugar que le corresponde en tu vida, en tu corazón. Que Él jamás te va a rechazar. Jamás te va a rechazar, nos enseña la palabra. Él es el pan de vida. Dice, nunca más volveremos a tener hambre ni sed. Juan 6:35. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volveré a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y aquí en el 36:37, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Amén. Dice Jesús que muchas veces lo vemos pero no creemos, ¿verdad? Yo lo veo como no aceptamos su voluntad, no queremos hacer su voluntad. Dice, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Dios no mandó a Jesucristo a juzgarte, mandó a salvarte, a perdonarte. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, que tú y yo no nos perdamos. Pero Jesús también nos dice que el camino es muy angosto y no todos van a entrar, van a ser pocos los que entran. Eso pasó con el pueblo israelita y está pasando, pero también con su pueblo, con nosotros, los que no estábamos dentro de la promesa. Amén. Pero yo creo que también está hablando de la voluntad de Dios. Dice Jesús, he venido a hacer la voluntad de Dios, no para hacer mi propia voluntad. La voluntad de Dios es que no te pierdas, que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, que resucitemos junto con Cristo. Porque si Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, si Él estuvo dispuesto, que era Dios, y murió por nosotros, ¿por qué tú y yo no vamos a hacerla? ¿Por qué tú y yo vamos a hacer la excepción? ¿Verdad? Él hace eso en nuestro corazón. Él pone ese deseo. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué si Él hizo la voluntad de Dios? Si Él nos enseñó, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Por qué tú y yo no vamos a querer hacer la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Estás decidido a hacer la voluntad de Dios? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Ya aceptaste la voluntad de Dios para tu vida? ¿Ya la aceptaste? ¿Ya la abrazaste? ¿Ya le diste la prioridad? La palabra nos enseña que es algo que tenemos que hacer. Jesús 6:53-55 nos enseña. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Dice, pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Amén. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nos dice Jesús, esta es mi carne, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Así nos enseña la palabra, ¿verdad? Esta es mi sangre fue derramada para el perdón de sus pecados. Entonces nos dice la enseñanza que tenemos que estar dispuestos a morir en nuestra carne, en nuestros deseos, a morir con Él y resucitar con Él. Que tenemos que estar dispuestos. La carne es el cuerpo que fue entregado, el cuerpo de Jesucristo. Su sangre es su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados.
Por lo tanto, yo también tengo que morir a mi carne, a mis deseos, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, si no está dentro de la voluntad de Dios. Someter mi carne, mis necesidades. Porque la palabra dice, no solo de pan vive el hombre, no solamente de lo que necesitas, sino de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios para tu vida, de lo que Él tiene para tu vida. ¿Va? Por eso tenemos que conocerla. Por eso también en ese tiempo, como ahora yo creo, dice muchos en Juan 6:60, vamos a ir a Juan 6:60, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Amén. ¿Piensas que es difícil la voluntad de Dios para tu vida, lo que Él te ha llamado, lo que Él te está llamando a entregar? Desde entonces así pensaban. Aquí en Juan 6:61. Vamos a ir a Juan 6:66. Dice, a partir de ese momento que Jesús les habló, les explicó, que empezaron a pensar, esto es muy difícil. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Amén. Muchos de sus discípulos se apartaron y lo abandonaron, porque no aceptaron la voluntad de Dios, no aceptaron su enseñanza, no aceptaban. Por eso un poquito antes, Jesús les dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Porque Dios conoce nuestros corazones. Él sabe que no todos van a creer. Pero también sabe que necesitamos al Espíritu de Dios. Que no es en nuestro propio esfuerzo. Que el Espíritu de Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Por eso el Espíritu de Dios está aquí. Y no es por mi esfuerzo, pero sí es por abrir mi corazón, por abrir la puerta de mi corazón a Dios. Tengo que estar dispuesto, disponible, en entendimiento, amén. Y Él lo va a hacer, porque muchos se apartaron. A partir de ese momento muchos la abandonaron. Pero Jesús les dije, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Verdad? ¿También se quieren ir? Volteó con sus 12 discípulos. Muchos se fueron. La palabra dice que eran multitudes. Yo no sé cuántos se fueron. Ahí poquito antes, cuando les dio de comer, eran 5,000. No sé cuántos se habrán ido, ¿verdad? Pero también voltea con los... ¿Ustedes también se quieren ir? Amén. Porque Jesús no iba a cambiar su mensaje porque algunos lo rechazaron, porque algunos no permanecieron o pensaban que era un mensaje duro. Jesús tenía su seguridad en lo que Dios lo había mandado hacer. Estaba completamente enfocado en el propósito que Dios le había encomendado. Amén. Tenía seguridad en su propósito, seguridad en su llamado. ¿Qué es lo que realmente Dios me mandó a hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo no voy a hacer lo que yo quiera, sino voy a hacer la voluntad de Dios para mi vida. Es el temor de Dios. Por eso tenemos que entender, estoy enfocado y madurando realmente, estoy firme, más estable que cuando llegué, o estoy más inestable que cuando llegué. Tengo que estar más estable, más seguro de la voluntad de Dios, lo que estoy haciendo, lo que Dios está haciendo en mi vida. Estoy haciendo crecer lo que Dios me ha entregado, porque la palabra dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Amén. Podemos hablar de muchas cosas que Dios haya puesto en tus manos, desde tu familia, el servicio, lo que tú estás haciendo en la iglesia. Es algo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Lo estoy haciendo crecer? Cada día ya lo hago cada vez mejor, o lo hago ya al ahí se va. Cada vez le invierto menos tiempo, tengo menos relación con Dios,
menos tiempo leyendo mi Biblia, menos tiempo buscando su voluntad, sometiendo mi voluntad a Él. Estoy dejando de creer, de madurar, me estoy desenfocando. Por eso Jesús nos dice y nos enseña, aquí en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Pero también nos dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Amén. Nos habla esta palabra aquí en Mateo 11:28, 29, que Jesús es humilde y tierno. También lo puedes entender como es manso y humilde de corazón. Es paciente y es humilde. Es apacible y es humilde de corazón. ¿Tienes estas características en tu vida? No que tengamos que dejarnos pisotear, pero tenemos que tener un corazón tierno, apacible, con mansedumbre, humilde, estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y dice que vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Amén. Es una maravilla cuando de repente alguien viene y te hace conflicto y tú ni contestas, ¿verdad? Así como Jesucristo que ni les contestó. Y hay esa paz que no te sacan de tu paz, ¿verdad? Ya tienes un dominio propio, ya no reaccionas como reaccionabas antes. O te atacan, ¿verdad? Sabes cómo contestar. Yo ya ahorita cuando alguien me contesta de repente, hay veces que ya pocas veces reacciono, pero primero no contesto en la reacción, sino primero no hablo nada, no contesto nada. Señor, que tu Espíritu Santo me ponga en el nivel que tú quieres, y luego ya vemos. Pero nos habla de empezar a tener mansedumbre. Entender la mansedumbre delante de Dios es aceptar el plan de Dios para mi vida. Tener mansedumbre como Jesucristo la tenía, era tierno y se aprende de mí, no está solo. Es aceptar el plan de Dios, aceptar los caminos de Dios para mi vida. Es un trabajo interno de rendición a Dios y de creerle a Dios. Es un trabajo interno que no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de la pastora, no es responsabilidad si las prédicas están buenas o no están buenas, o si me pegó, si no me pegó. Es mi responsabilidad. Amén. Nadie tiene esa responsabilidad. Es como cuando alguien viene a consejería matrimonial. Yo siempre les digo a los hombres o a las mujeres, nadie va a hacer por tu matrimonio lo que tú no estés dispuesto a hacer, a caminar. Es tu responsabilidad. Así Dios nos dice, es tu responsabilidad aceptar la voluntad de Dios, aceptar los caminos de Dios. No estás solo, no es en tus fuerzas, no es en tu perfección, pero sí tengo que poner esos 4 pasos que les dije, pero es aceptar los caminos de Dios. Jesús era tan seguro de sí mismo que se fueron los discípulos y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y nosotros andamos rogándole a otros que no se vayan, ¿no? Andamos preocupados que no se vayan. Jesús no iba a cambiar su mensaje porque algunos se iban. Estaba seguro de su idea, de que era el plan de vida. Se fueron muchos y luego yo creo que volteó a los que quedaban y vio a algunos indecisos o de mala cara, ¿verdad? Y les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Jesús? Amén. Pedro era un hombre que estaba seguro, ya estaba firmado, era bien inestable, bien voluble, ¿verdad? Pero ya estaba firmado. Él había recibido la revelación de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, de que Dios, por medio de Jesús, iba a darle las llaves del reino sobre la que Dios iba a edificar su iglesia. Pero de un momento a otro le dijo, Satanás, vete de aquí, me eres tropiezo, aléjate de mí, Satanás, no conoces la voluntad de Dios. Le dice, Satanás, y aparte le dije, y aparte te va a zarandear el diablo, y le hemos dado permiso, me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Y después le dice, ¿y se quieren ir?
No, yo no, dice Pedro, yo no. Dice, yo he encontrado palabras de vida eterna. Pedro era un hombre que necesitó transformación, pero un hombre que ya se había firmado. Yo te pregunto a ti, ¿estaba firmado? Yo creo que cuando Jesús lo vio echar las redes una y otra vez, él sabía que era un hombre que no se iba a dar por vencido, aún no tuviera los resultados que él esperaba en ese momento. Él sabía esas características. Pero yo te pregunto, ¿a ti has encontrado palabras de vida eterna en Jesús? En este lugar, en tu iglesia, Dios te ha levantado de como venías. Dios está haciendo la obra en tu vida, en la de tu familia. Dios le está haciendo. Si tu respuesta es sí, entonces estás en el lugar correcto, en el lugar que Dios tiene para tu vida. Así dice la palabra. En 1 Corintios 12, Él nos puso en la parte del cuerpo que Él quiso. Amén. Para dirigirte, para guiarte, para que conozcas la voluntad de Dios. A veces para reprenderte. Pero es tu decisión conocer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, abrazar la voluntad de Dios, darle prioridad a la voluntad de Dios para que puedas avanzar en diferentes áreas de tu vida. Amén. La fe no es una emoción, es una decisión, pero es más que una decisión, es una acción que tiene que dirigirnos, tiene que darnos dirección sobre todo lo demás. Pedro tenía plena seguridad y nada lo iba a mover. Pedro estaba seguro de sí mismo. Tenemos que crecer en seguridad, plantarnos y estar seguros de quién es el que nos ha escogido y nos ha llamado. Amén. Entonces, si tú todavía tienes problemas con juzgar a las personas en la iglesia, cuando llegas, cierra tus ojos. No veas, cierra tus ojos y ábrelos hasta que ya estés aquí adentro de la prédica y la alabanza. Pastora, vamos a poner la alabanza. Pongo mis ojos en Jesús. Ponte de pie. ¿No hay otro micrófono? Si quieres, prepárala. Ponte de pie, con eso vamos a terminar. Mansedumbre emocional. Inicia en someterme a lo que Dios dice de mí y no las personas, las filosofías, la cultura, mis hábitos, mis prácticas. Una cosa es la mansedumbre. Sí, yo creo, yo obedezco, yo voy. Yo lo hago, Señor. Pero la mansedumbre emocional, es decir, yo someto mi identidad, mis emociones a Dios. Amén. A su voluntad. Por eso tenemos que entender quién soy yo, quién es mi identidad en Dios. Sí, tenemos que experimentar al Espíritu de Dios para entender que no estamos solos, que somos hijos e hijas de Dios y que Él está con nosotros y en nosotros. Tienes que creerlo, desearlo, pedirlo, abrirle tu corazón. No es por tu perfección, es porque nos humillamos delante de Dios. Encontramos nuestro valor cuando nos encontramos con Jesús, con el amor de Dios. Con su amor que todo lo puede, que todo lo cambia, que todo lo transforma. Y ahí empezamos un camino. Amén. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Gracias porque tu Espíritu habla a nuestra vida, a nuestro corazón.